Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera Iglesia de Dios, la Iglesia del desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 20. La gran lucha en la India. Fuera de cazar a los herejes, judíos, nuevos cristianos y todos los que fuesen acusados de judaizar, esto es, conformarse con las ceremonias de la ley mosaica, como no comer puerco, asistir a la solemnidad del sábado, participar del Cordero Pascual y otras cosas semejantes, los inquisidores goaneses o de Goán también repletaron sus calabozos con las personas acusadas de magia y hechicería. Escrito por Rae en el libro La Iglesia Siria en la India, página 200. Mientras la Iglesia del Este se estaba expandiendo en la India y en el Oriente, eventos en el Occidente estaban apresurando la crisis que levantó la penumbra de la Edad Media. El conflicto entre los sistemas establecidos y la palabra de Dios se precipitaron. En el año 1517 después de Cristo, Martín Lutero tomó su posición con respecto a las Santas Escrituras y ellas estaban siendo reinstaladas en su propio lugar. La Edad Media estaba pasando. En ese tiempo se formó una nueva orden católica de monasticismo llamada la Sociedad de Jesús, o generalmente conocida como los jesuitas. Fue traída distintivamente a la existencia con el propósito de recuperar, si fuese posible, lo que se había perdido, reparar lo que había sido herido, fortalecer y guardar lo que permaneció y avanzar el reavivamiento del papado. Antes que España y Portugal hubiesen sido alcanzados por el poder reformador de un nuevo protestantismo, la orden de los jesuitas había hecho una segura alianza con las monarquías de esos países. Era una noche oscura para los cristianos de Santo Tomás, cuando los jesuitas, apoyados por las armas de Portugal, llegaron a la India. Fue el destino de Portugal erigir un asombroso imperio en el este. Es asombroso cuán poco se recuerda el público estas 7 áreas establecidas por los hombres de guerra portugueses y totalmente afirmados por la corona como dominio imperial. Un acto que el Papa le dio sanción. Omitiendo el establecimiento en la costa occidental de África, este vasto dominio colonial puede ser dividido en las siguientes partes. Primero, la costa este de África con sus islas adyacentes. Segundo, la costa sur de Arabia y de Persia. Tercero, costa de Baluchistán y noreste de la India. Cuarto, la costa occidental de la India, en la cual estaba localizada, como expresan los portugueses, la más noble ciudad de Goa. Quinto, la costa este de la India. Sexto, la costa occidental de lo que hoy es Burma y los estados malayos. 7. La costa de Singapur, alrededor de Xi'an, Indochina y China, tan al norte como la isla de Macao. Mientras uno se asombra con las amenazadoras hazañas de los caballeros portugueses que subyugaron esos reinos extranjeros, uno se ve obligado a deplorar su fanatismo y crueldad, tal como lo expresa J. D. de Orsay. La religión, o mejor, el fanatismo religioso, fue el principio inspirador, la corriente principal de cada movimiento, de toda hazaña heroica. Sus guerras fueron más bien cruzadas y no luchas patrióticas. Un incidente ilustra la crueldad que finalmente causó la caída de los invasores y puede ser mostrada. En la tercera expedición de Portugal en el 1502 después de Cristo, comandada por Vasco da Gama, una flota de 20 barcos salió hacia Calicut. En la expedición anterior, el Zamorín, o gobernador del reino hindú de Calicut, había sido inducido por ricos mercaderes árabes para pelear a los portugueses. En aquel tiempo, Gaspar Correa, un querido amigo de Vasco, fue muerto. Los motivos de Vasco da Gama en esta nueva expedición era el de castigar a los musulmanes por su muerte y también por los insultos al catolicismo. Mientras navegaba, él encontró un barco en el océano lleno de peregrinos musulmanes que volvían de la Meca. Los árabes
sabiendo la superioridad de los portugueses, ofrecieron un gran rescate, el cual fue aceptado. Sin embargo, se ordenó incendiar el barco. Las personas desesperadas tuvieron éxito en extinguir las llamas, pero Da Gama ordenó volver a encenderlo. Se relata que madres sostenían a sus hijos hacia Da Gama, suplicando misericordia. La conflagración fue tan terrible que un escritor la ha vinculado con los fuegos del infierno. Sin embargo, los jesuitas eran fríos con las atrocidades de los actos, afirmando que fue solo un preludio para sus éxitos posteriores. Una expedición siguió a otra, hasta que la supremacía portuguesa fue establecida. Como resultado de varias guerras, Goa, en la gran boca del río Mandambi, fue capturada, fuertemente fortificada y fue convertida en la capital del nuevo imperio. La mente visualiza el amplio puerto hirviendo con barcos de todo el mundo, las brillantes cabalgatas militares, la pompa del Estado, la venida y la ida de embajadores de las naciones, los grandes almacenes rebosando de mercaderías para ser cambiadas entre el occidente y el oriente, y los magníficos estados de la nobleza latina romana. Probablemente lo más glamuroso de todos los espectáculos en esos días brillantes eran las procesiones eclesiásticas y funciones de la iglesia. En Goa aún uno puede contemplar la espléndida catedral donde la campana era tañida mientras las víctimas eran conducidas para ser ejecutadas por la Santa Inquisición. Ese era el esplendor, el poder y la riqueza de Goa. Cuando uno visita Goa hoy, encuentra que el territorio portugués ha disminuido a una pequeña sección del país en la costa central occidental, tan desolado que es apenas una sombra de su anterior grandeza. Sin embargo, aún permanecen muchos vestigios del grandioso pasado de Goa y de su fama. Mientras los jesuitas estaban en el control de España y de Portugal, acompañaron a los conquistadores principalmente con el propósito de convertir a los cristianos de Santo Tomás. Fue el infeliz destino de la India experimentar el destructor peso de estos altivos monjes. Estos hombres eran hábiles en traición sublimada y entrenados durante años en el arte del debate rápido, en el cual podían atrapar a un oponente a través de astutos términos ambiguos. Consecuentemente, los simples y confiados cristianos de Santo Tomás no eran oponentes para ellos. Los jesuitas se propusieron dominar todas las escuelas y colegios. Esto pensaron llevarlo a cabo en escuelas no católicas, ocupando los púlpitos y los sillones profesionales, no como jesuitas, sino como profesos adherentes de las iglesias protestantes, a los cuales estas escuelas pertenecían. Como un ejemplo de su éxito, en 1582, solo 48 años después de que la orden fue fundada, ellos controlaron 287 colegios y universidades en Europa, algunas de las cuales fueron fundadas por ellos mismos. Fue su estudiada aspiración ganar la entrada, bajo el pretexto de amistad, en servicios del Estado y escalar como consejeros a los más altos puestos, donde ellos pudieran influenciar los asuntos de tal manera que podían conducirlos a la órbita de Roma. Ellos fueron maestros para engañar, adeptos en la política de conducir secretamente a un desastre público, proveyendo simultáneamente la salvación de los últimos terrores de esos desastres. Así ellos eran acreditados con la salvación de la extrema calamidad, mientras otros eran culpados por su causa. Subtítulo: Los jesuitas capturan el Concilio de Trento. Esta sociedad de Jesús propuso subordinar las Santas Escrituras y en su lugar sustituir las interpretaciones de la Biblia por los escritores eclesiásticos de los primeros siglos, a quienes ellos llamaban los padres de la Iglesia. Todos los errores y caprichos de estos maestros alegorizadores que confundieron y oscurecieron los tres primeros siglos fueron seleccionados. El primer concilio general papal, que se reunió después de la Reforma, el Concilio de Trento, fue dominado por los jesuitas. Esta asamblea abandonó la ley de Dios y ninguna autoridad papal se ha atrevido a contradecir esto.
Al reunirse este concilio de la Iglesia, el emperador Carlos V dio la orden que solo los abusos de la Iglesia, no la doctrina, debían de ser considerados. Él fue distraído para que viera su reino dividido entre dos iglesias contendoras y le importó poco el credo que prevalecía. Él solo quería una asamblea general para remediar las condiciones. El emperador quería que los luteranos y católicos se sentaran juntos en un concilio general, y él creyó ingenuamente que Europa estaría nuevamente unida. La influencia de los jesuitas fue vista inmediatamente cuando el Papa ignoró el mandato imperial de notificar a los reformadores. Se pasaron semanas y finalmente el concilio se organizó por sí mismo y aceptó los siguientes como sus primeros 4 decretos. Primero, que la Vulgata era la verdadera Biblia y no el texto recibido o textus receptus que los reformadores siguieron porque había sido la Biblia de la iglesia griega o la iglesia del Este y las verdaderas iglesias del Occidente a lo largo de los siglos. Segundo, la tradición era igual a la autoridad de las Santas Escrituras. Tercero, 5 libros cuestionados que se encuentran en la Biblia católica pero rechazados por los eruditos protestantes fueron declarados canónicos. Cuarto, solo los sacerdotes y no los laicos eran capaces de interpretar correctamente las escrituras. Escrito por Fraude, El Concilio de Trento, páginas 174 y 175. Cuando el emperador entendió que los protestantes no habían sido llamados al concilio, se encolerizó y amenazando severamente exigió que su plan original fuese ejecutado. Aun cuando el Papa fue reacio y demoró en obedecer, los decretos ya aprobados irrevocablemente comprometieron la situación. Los luteranos se rehusaron en aceptar las insultantes notificaciones. Mientras tanto, el Papa había muerto y su sucesor apoyaba la política jesuita. Las deliberaciones prosiguieron tal como habían comenzado. Decreto tras decreto fue proclamado. Doctrina tras doctrina fue establecida. Repetidamente el emperador fue engañado hasta que le expresó fuertemente su ira al pontífice romano sobre la engañosa maniobra. ¿Cómo los prelados de la iglesia defenderían estas doctrinas que no tenían una autoridad escriturística? Horas, semanas, meses. Sí, muchas sesiones se pasaron con esta ansiosa pregunta en sus corazones. Entonces, una mañana del 18 de enero de 1562, el arzobispo de Regio salió apresuradamente de su cuarto y apareció delante de sus compañeros para decir que él tenía la respuesta. Los protestantes, razonó él urgentemente, nunca podrían defender lo sagrado del domingo. Si ellos continuaban diciendo que la Biblia y solo la Biblia, estaba claro que no tenían ningún mandato de la Biblia para el primer día de la semana, domingo. De acuerdo con Pallavincini, campeón papal del concilio, el arzobispo dijo: es entonces evidente que la iglesia tiene poder para cambiar los mandamientos, porque solo por su poder y no por la predicación de Jesús habían transferido el sábado del sábado al domingo. Escrito por Pallavicini, Historia del Concilio de Trento, volumen 2, páginas 1031 y 1032. La tradición, concluyeron ellos, no era anticuada, sino que la inspiración era continua. Nadie podía continuar peleando contra la aceptación de la tradición, cuando la única autoridad para lo sagrado del domingo en la iglesia era la tradición. Este descubrimiento animó el concilio para continuar adelante con su obra. Todas las doctrinas contra las cuales los reformadores habían protestado fueron nuevamente formuladas y fortalecidas por Roma. Todos los ritos y prácticas de la iglesia en el desierto habían luchado por escapar, fueron incorporadas más fuertemente que nunca en la tradición papal en las 25 sesiones del Concilio de Trento hasta 1563. De ahí en adelante, el papado pasó a tener solo una misión en el mundo, eso es, ordenarle a las naciones y a los hombres en todas partes que se sometieran al Concilio de Trento.
El nuevo eslogan, ahora inventado, el cual debía resonar por toda la tierra, era el Concilio de Trento, el Concilio de Trento, el Concilio de Trento. Cuán pobre fue la India como para temblar a inclinarse a este grito. Con los jesuitas, la Inquisición llegó a la India. Una forma aún más decidida de compulsión fue la Inquisición establecida en Goa en el año 1560, que luego se hizo sentir por sus terribles y misteriosos castigos. Esto fue una forma europea, no asiática, de tormento impuesto sobre los cristianos de Santo Tomás de la India. En ella se puede encontrar la tortura por fuego, la tortura por agua, la tortura por el potro y la quemadura en la estaca. El castigo supremo, desde luego, era ser quemado en la estaca. Si el infeliz creyente en el cristianismo del Nuevo Testamento fallaba en renunciar a su simple fe y aceptar todas las innovaciones, ritos y misterios de la Iglesia Católica Romana, llegaría el día cuando con un camisón negro y una capucha sobre su cabeza sería conducido a la plaza pública para hacer el supremo sacrificio. Al llegar a su Gólgota, los condenados a las llamas serían encadenados a una gran estaca. Muchos pies llegaron por sobre las pilas de la leña. Entonces, dos jesuitas harían dos exhortaciones para arrepentimiento. Cuando finalmente era dada la aprobación del inquisidor, resplandecientes antorchas en largos palos eran arrojadas a los rostros de los agonizantes mártires. Y esto continuaba hasta que los rostros se quemaban y se convertían en ceniza. Las llamas eran entonces aplicadas abajo y a medida que el fuego rugía y subía más y más, consumía a los sufridores, los cuales morían por su fe. Cerca del año 1674 después de Cristo, el doctor M. G. Delon, un médico francés, estaba viajando en la India. Repentinamente fue capturado y llevado a la prisión de la Inquisición en Goa, bajo la acusación de que no honró ciertas doctrinas papales y que había hablado despreciativamente de la Inquisición. La verdadera razón, sospechó él, fue que él había sido asociado con una joven dama, a quien el gobernador portugués le había estado prestando atención, aun cuando el viajero no tenía serias intenciones. Él fue confinado en un calabozo de 10 pies cuadrados, donde permaneció casi 2 años sin ver a ninguna persona, sino apenas al que traía sus comidas y los que le llevaban a juicio. Cuando fue llevado delante de la corte, fue obligado a caminar a pie descalzo con prisioneros sobre las afiladas piedras de las calles. Esto hirió sus pies e hizo que le saliera, que la sangre fluyera. Él dice que su alegría fue inexpresable cuando escuchó que no iba a ser quemado, sino que fue sentenciado a trabajar como un esclavo de galeras durante 5 años. Escrito por Buchanan, Investigaciones Cristianas en Asia, página 169 y 172. En su libro escrito sobre esas experiencias en la Inquisición, el doctor Delon le ha revelado al mundo los horrores del lugar. Él declara que los edificios tienen 2 pisos y contenían cerca de 200 cámaras, que el hedor era tan grande que cuando se aproximaba la noche, él no se atrevía a acostarse por miedo al enjambre de sabandijas y la mugre que abundaba por todas partes. Él escuchaba repentinamente los gritos de sus compañeros prisioneros mientras se reconocía en la tortura. Él no sufrió esta forma de aflicción, pero habiendo experimentado muchos exámenes prolongados, intentó suicidarse en diversas ocasiones. Fue enviado para cumplir su sentencia en un barco, pero en el viaje encontró un amigo de influencia, el cual fue capaz de conseguir una conmutación de su condenación. Recordando la quema en la estaca que le fue infligida a muchos cristianos de Santo Tomás, las siguientes declaraciones son de cuenta del doctor Delon, reproducidas por George M. Rae. Pero tal vez en los actos más negros de esta asamblea no santa aún tienen que ser registrados. Los casos de los que eran sentenciados a ser quemados aún tienen que ser eliminados y eran ordenados para ser traídos al frente en forma separada. Eran un hombre y una mujer, y las imágenes de 4 hombres difuntos
con sus pechos donde sus huesos habían sido depositados. Dos de los cuatro, dos de las cuatro estatuas también representaban personas convictas de la magia y que se decía que habían judaizado. Uno de ellos había muerto en la prisión del Santo Oficio. La otra expiró en su propia casa y su cuerpo fue enterrado con su propia familia, en su propio terreno, pero habiendo sido acusado de judaísmo después de su deceso, como había dejado una considerable riqueza, su tumba fue abierta y sus restos desenterrados para ser quemados en un auto de fe. Bien podemos arrojar un velo sobre el ahumado espectáculo en los bancos del río que parece haber atraído al virrey de Goa y a su séquito sin corazón. Escrito por Rae en el libro La Iglesia Siria en la India, página 217 y 218. ¿Cuánto de la ira de los jesuitas fue dirigida contra los cristianos de Santo Tomás porque ellos observaban el sábado el séptimo día de la semana? Se puede ver en esta cita de Rae. En las remotas partes de la diócesis y también hacia el sur y hacia el norte, los cristianos que habitan en los brezos son culpados de trabajar y de hacer negocio los domingos y en los días santos, especialmente en las tardes. Los jesuitas ahora procedieron metódicamente a borrar a los cristianos de Santo Tomás. Ellos dependieron de sus armas usuales. Primero, la fundación de un colegio jesuita en el cual la juventud gana sobre las comunidades asirias o de los cristianos de Santo Tomás. Eran entrenados como cleros papales en el idioma sirio. Segundo, el poder de seleccionar a los líderes asirios. Tercero, el llamado de un sínodo que ellos estuvieran seguros de antemano podían dominar. El colegio jesuita fundado en Baipicota, cerca de Cochín, introdujo el idioma sirio. Les permitió a la juventud de los cristianos de Santo Tomás a usar la vestidura siria. La juventud fue adoctrinada en las creencias y prácticas papales tradicionales, pero cuando los maestros terminan el entrenamiento de cierto número de cristianos sirios jóvenes, la iglesia asiria no los reconocería como clero. Esta iglesia también rehusó recibir a los sacerdotes portugueses para que no entraran en sus lugares de adoración. Al fallar en esta aventura de escuelas, los jesuitas se movían hacia las cabezas de la iglesia. Uno tras otro se separaron a los líderes: Mar José, Mar Abraham y Mar Simeón. No teniendo obispos en el uso aceptado del término, la Iglesia del Este llamó a sus directores provinciales por el título Mar, el cual significa Señor espiritual, mientras que el título católicos o patriarca le fue dado a la cabeza suprema del padre de los padres en Bagdad, antes Seleucia. Los jesuitas rodearon a los líderes en la India con espías, los amenazaron con los terrores de la Inquisición en Goa. Durante este tiempo vino de Goa un prelado papal, Alexis de Meneses, el agente de Roma que tuvo éxito al destruir a la iglesia asiria. Él era un hombre de invencible tenacidad y de mucha habilidad. El Vaticano lo había elevado para que fuera arzobispo de Goa y le ordenó que terminara con las herejías de los cristianos de Santo Tomás. A la muerte de Mar Abraham, Meneses se volvió con toda su furia contra el archidiácono George, a quien Abraham había apuntado para actuar hasta la llegada de Bagdad de una nueva cabeza de la iglesia. Meneses se encargó inmediatamente de la dificultad e hizo un viaje inusual de aproximadamente 640 kilómetros desde Goa hasta la costa Malabar. El archidiácono George fue presionado para suscribirse a las doctrinas de Roma. Él se rehusó, diciendo que los cristianos de Santo Tomás siempre habían sido y serían siempre independientes de Roma. De los resultados inmediatos, escribió de Orsay: la excitación popular estaba ahora en su punto más alto. Los pobres montañeses, que al comienzo le habían dado una calurosa bienvenida a sus colegas cristianos romanos, se excitaron contra los opresores.
Ellos vieron a los portugueses como sus enemigos infatigables de su antigua fe y como los bárbaros perseguidores de sus queridos obispos y sacerdotes. Por lo tanto, se levantaron en armas, expulsaron a los jesuitas de su país y en 2 ocasiones casi los mataron. Escrito por de Orsay en el libro Descubrimientos portugueses, dependencias y misiones en Asia y en África, página 190. Pero lo peor aún vendría. Cuando el arzobispo llegó a Cochin en enero de 1599, fue recibido con una tumultuosa bienvenida. Él había obtenido previamente una alianza con el Rajá hindú, en cuyo territorio habitaban los cristianos de Santo Tomás, porque habían usado a la flota portuguesa para eliminar un nido de piratas. Se había hecho una gran preparación para recepcionarlo. Se había construido escaleras ricamente encarpetadas. El gobernador y un equipo brillante estaban en el lugar de la llegada y el príncipe de la iglesia desembarcó entre las ondeantes banderas. El sonido de la música marcial, los gritos de las personas y el tronar de la artillería. Habiendo luego dispuesto los asuntos militares y políticos, el primado católico romano volvió su atención al proyecto principal de su vida. Él convocó delante de él al perplejo y aterrizado archidiácono George. Este último decidió jugar un juego doble. Él razonó que si tan solo consiguiese contemporarizar hasta que el arzobispo Meneses volviera a Goa, el tiempo estaría a su favor. Él y su armada escolta fueron a Cochín a darle la bienvenida al poderoso eclesiasta. Le besaron la mano y le dieron permiso para predicar y para cantar la misa en la iglesia siria. Pero cuando el arzobispo entendió que el patriarca de Babilonia era mencionado en las oraciones de los cristianos de Santo Tomás como el pastor universal de la iglesia, su rabia no conoció límites. Él convocó a sus profesores, estudiantes, archidiáconos y al clero para que aparecieran delante de él, afirmando con ira que solo el Papa era supremo y que los católicos asirios eran herejes. Él produjo un documento escrito excomulgando a cualquier persona que en el futuro orara por los patriarcas de Babilonia o de Bagdad. Fírmelo, le ordenó al archidiácono. Las galeras de guerra de los portugueses estaban en el puerto. En Meneses estaban unidos el poder militar y la autoridad de la iglesia. Para escándalo del cristianismo, obligó a los pastores evangélicos a entregar los derechos de su pueblo, acobardándose en delante del arzobispo jesuita. El archidiácono George firmó. Habiendo golpeado la cabeza del sistema, el prelado papal procedió ahora a hacer una larga lista con los líderes cristianos de Santo Tomás y que ellos firmaran y así negaran sus 1500 años de herencia, habiéndosele dado permiso para visitar a los adoradores sirios con la condición que él no enseñara ninguna doctrina papal. El arzobispo quebró su promesa. Él predicó abiertamente contra las creencias y prácticas de la iglesia malabar. Hasta ordenó a jóvenes al ministerio, los cuales prometieron renunciar al patriarca de Babilonia y a reconocer al Papa. Estos jóvenes desistieron de las enseñanzas distintivas de la Iglesia del Este por las doctrinas y ritos papales. Esto continuó haciéndose hasta que tuvo la certeza de conseguir suficientes votos en el próximo sínodo. El archidiácono apeló al Rajá por protección, pero Meneses vio que por amenazas y favores todos los rajás eran neutralizados. Un acto más y habría sido el último soplido. Él le ordenó al archidiácono George someterse al Papa y ratificar los decretos papales, autorizando el llamado al sínodo. El archidiácono dudó. Entonces Meneses sacó la más terrible arma de todas las que tenía en reserva. Amenazó al atormentado líder del pueblo sin ayuda con excomulgarlo y la Inquisición de Goa. Visiones de la horca, del potro, de la estaca con fuego surgieron delante del solitario oficial, lo cual pavimentó el camino para el sínodo de Diamper.
Subtítulo: El desastroso sínodo de Diamper. La mañana del 20 de junio de 1599 fue el día cuando una gran iglesia abandonó su independencia. 11 días antes, el arzobispo Meneses había llegado con sus ayudantes y ciertos líderes de la iglesia a Siria, subsirvientes, para darle los toques finales a los decretos que él le propuso al sínodo para aprobar. Planteaba que esa asamblea debía preservar todas las apariencias de una deliberativa delegación, cuando en realidad era un cuerpo subyugado. Se decidió realizar el sínodo en la iglesia de Todos los Santos en Diamper, una comunidad que queda cerca de 22 kilómetros al este de Cochin. Las muchedumbres comenzaron a reunirse temprano. Los oficiales de la administración del gobierno en Cochin, con un gran número de funcionarios ricamente vestidos con seda, terciopelo y encajes, con colores deslumbrantes, con pulidas mallas y cascos, habían llegado en la tarde anterior. La iglesia papal estaba representada por el decano, el pastor y el coro. Juntamente con ellos venía el concilio del pueblo acompañado por los mercaderes y los capitanes de barco. De hecho, todos en cortas distancias abandonaron sus puestos normales de trabajo para estar presentes el día de la apertura. El archidiácono George, como líder de los cristianos de Santo Tomás, vino vestido con espléndidas ropas de seda roja oscura, una gran cruz dorada colgando de su cuello y su barba le llegaba más abajo de su cinturón. 153 de sus cleros le acompañaban, vestidos con sus largas vestimentas y llevando sus peculiares adornos de seda roja. Habían 600 delegados de diversas iglesias malabares, fuera de numerosos diáconos, los cuales aumentaban el cuerpo de los representantes sirios a cerca de 1000 hombres. Meneses abrió el concilio, dando los agradecimientos a Dios por la gran reunión, llenando la pequeña catedral. Su siguiente acto fue celebrar una solemne misa, usando la forma designada por la Iglesia Católica Romana para la remoción del cisma. Él ignoró completamente las afirmaciones del archidiácono sirio en el servicio religioso. Después se subió al púlpito para colocar vigorosamente las afirmaciones del pontífice romano a la obediencia, porque él, como vicario de Cristo sobre la tierra, había comandado que a ningún sucesor sirio se le permitiría llegar a la India después de la muerte de Mar Abraham. Después de su discurso, trajo los decretos de Roma y exigió que los delegados debían de aprobarlos y firmarlos. El primer decreto tocaba la diferencia entre las dos iglesias. Era como el primer decreto del Concilio de Trento y fue dirigido contra la Biblia protestante. Este decreto colocaba la Vulgata latina como la Biblia a ser seguida, en contraste con la Biblia siria. Otros decretos fueron presentados dirigidos al reconocimiento de los 7 sacramentos romanos, donde los sirios habían reconocido solo 3. Ellos exigieron que la comunión debía de ser celebrada de acuerdo con el rito papal y que los sirios debían de reconocer en la Eucaristía o Santa Cena la afirmación de la transubstanciación. Después vinieron los decretos para traer a la iglesia siria a la línea de las doctrinas papales, de la penitencia, confesión, extrema unción, adoración de imágenes, reverencia por las reliquias, purgatorio, castigo eterno, adoración a los santos, la supremacía papal y por sobre todo la adoración de la Virgen María. Todo el que enseñara cualquier cosa contraria al Concilio de Trento sería culpable. 9 decretos fueron aprobados con respecto a la Eucaristía y 15 con respecto a la misa, todos señalando la extirpación de las prácticas sirias y la introducción de las doctrinas y rituales romanos, sin la menor concesión. Fuera de eliminar la Biblia siria, se exigió que todos los libros sirios tenían que ser suministrados, alterados o destruidos, que cada trazo relacionado con el patriarca de Babilonia o con las doctrinas de los cristianos de Santo Tomás tenían que ser condenadas y que todos los cristianos de Santo Tomás tenían que sujetarse a la Inquisición de Goa.
fueron aprobados 41 decretos con referencia al ayuno y a las fiestas, la organización y el orden en los asuntos de la iglesia. En todos ellos hubo 9 sesiones que duraron una semana, promulgando 267 decretos. La sumisión exigida del archidiácono y de sus asociados del clero está representada en las siguientes palabras del estudioso Guedes, el cual da una abreviada traducción de las acciones del sínodo relatadas por un escriba reconocido por las autoridades portuguesas. El más reverendo metropolitano, después de haber hecho esta protesta y confesión de fe, se levantó y sentándose en un sillón con su mitra en su cabeza y los santos evangelios, con una cruz sobre ellos en sus manos, el reverendo George, archidiácono de los dichos obispos de la Sierra, arrodillándose delante de él, hizo la misma profesión de fe con una voz alta e inteligible en la lengua malabar, tomando un voto de las manos del señor metropolitano, y después de él todos los sacerdotes y diáconos, subdiáconos y otros eclesiásticos que estaban presentes. Al levantarse de sus rodillas, Jacobo, cura de Payarti, un intrépido del sínodo, leyó dicha profesión en malabar, todos ellos repitiéndolo junto con él. Y cuando terminó, todos ellos tomaron el voto de las manos del señor metropolitano, el cual les preguntó uno por uno en particular si creían firmemente todo lo que contenía la profesión de fe. Escrito por Gedes, la historia de la iglesia de Malabar, página 116 y 117. Tres de estas exigencias aprobadas por esta destruida asamblea permanecen por sobre todas las demás debido a su crueldad. Primero, estaba el decreto exigiendo el celibato del clero. Si el sínodo había aprobado esta regulación como obligatorias a partir de entonces, habría sido una gran revolución, pero el decreto fue hecho retroactivo. Todos los sacerdotes sirios tenían que separarse inmediatamente de sus esposas. Como había sido la práctica de los cristianos de Santo Tomás permitir que las esposas del sacerdote sacaran un pequeño pago de los ingresos de la iglesia, eso también fue cortado, dejando a la pobre mujer y a sus hijos sin apoyo. Otra de las crueles regulaciones fue quemar en la estaca a aquellos cristianos a quienes la Iglesia Católica Romana designaba como apóstatas. Tal como ha sido observado antes, los cristianos que eran designados como apóstatas eran generalmente llamados judaizantes o aquellos que observaban el séptimo día sábado. El decreto 15 de la acción octava, tal como la registró Guedes, dice: el sínodo ordena a todos los miembros, bajo pena de pecado mortal, a no comer carnes en los días sábado. El decreto 16, el cual no va a ser colocado literalmente, exige que todas las fiestas y los días de ayuno deben comenzar y cesar a medianoche, porque la práctica de comenzar y cesar el día con el ocaso es judía. Escrito en el libro de Guedes, la historia de la iglesia de Malabar, página 357. Este decreto está en directa oposición a las escrituras, la cual ordena que el día comienza con la puesta del sol. El esfuerzo del papado para desgraciar el sábado, transformándolo en un día de ayuno, es atestado por muchos autores. El historiador Neander ha declarado que la primera oposición para honrar al séptimo día sábado por los cristianos condujo a la especial observancia del domingo en su lugar. El obispo Victorino, cerca del 290 después de Cristo, revela el verdadero motivo del papado para la introducción del ayuno sabático como sigue: que la parasebe se convierta en un ayuno religioso para que no nos parezcamos observando el sábado como los judíos. Escrito por Victorino sobre la creación del mundo, se encuentra en los Padres Nicénicos y Posnicénicos, volumen 7, página 342. Neander también escribe: mientras en el occidente y especialmente en la iglesia romana predominaba la oposición contra el judaísmo, la costumbre por otro lado creció de esa oposición de observar el sábado también como un día de ayuno. El arzobispo Meneses, por lo tanto, en armonía con la práctica usual del cristianismo imperial romano, hizo obligatorio el decreto que hizo el sábado, un día de ayuno, a través del sínodo de Diamper.
Esto colocó a aquellos cristianos de Santo Tomás que en el futuro observarían el sábado como una fiesta en la categoría de cristianos apóstatas y los destinó a una estaca en Goa. Tomás Yates, el cual viajó largamente en el Oriente, escribiendo sobre los cristianos de Santo Tomás y de otros cristianos en el este, dijo que el sábado entre ellos era un día de fiesta agradable con la antigua práctica de la iglesia. Samuel Purchas, enumerando las doctrinas de la iglesia siria, dijo que ellos creían que el Espíritu Santo procedía solamente del Padre, que ellos celebraban el servicio divino como solemnidad en el sábado y en el día del Señor, que ellos guardaban ese día como fiesta comiendo carne y no ayunaban en el sábado durante el año, sino en la víspera de la Pascua, y que no reconocían ningún purgatorio. En un capítulo anterior de este libro, se observó cómo el papado estigmatizó como arrianos a aquellos que no concordaban con él en general y en particular cómo marcó a estos judaizantes que estaban convencidos que el sábado del cuarto mandamiento era el séptimo día. Los escritos son extensos con respecto a escritores gnósticos o seminósticos de los primeros 3 siglos que intentaron probar que Dios había abolido los 10 mandamientos y que todo lo que los conscientes necesitaban era la guía del Espíritu Santo. Esta tendencia de vivir sin la ley se acentuó fuertemente en el cristianismo eclesiástico. El Papa Gregorio I en el 602 después de Cristo emitió su famosa bula en la cual trata de aquellos cristianos que concienzudamente creen en el séptimo día como el santo sábado del cuarto mandamiento, como judaizantes y anticristo, escrito en el libro de Epístolas de Gregorio I. Espíritu se encuentran en los padres antinicenos y posnicénicos, segunda serie, volumen 13. Consecuentemente, a lo largo de los siglos, el papado no le ha dado ningún espacio a ninguno de los sinceros cristianos que estaban convencidos que el séptimo día de la semana aún estaba ligado con los seguidores de Cristo. Con una evidencia que los cristianos de Santo Tomás vinieron bajo este injusto e insultante oprobio de ser judaizantes, porque solemnizaban el sábado, se le llama la atención al lector a la cita al comienzo de este capítulo. Además, como un testimonio adicional, que otros cuerpos cristianos en la India también santificaban el sábado, está la autoridad de confiables historiadores que los armenios guardaban el sábado. Los armenios en el Hindustán han preservado la Biblia en su pureza y sus doctrinas. Son tanto cuanto el autor conoce las doctrinas de la Biblia. Además, mantienen la solemne observancia de la adoración cristiana a lo largo de nuestro imperio en el séptimo día. Escrito por Buchanan en el libro Investigaciones Cristianas en Asia, página 266. Otro acto del sínodo de Diamper que los historiadores consideran imperdonable fue el decreto para destruir o alterar de tal manera que no fueran reconocibles todos los escritos de los cristianos de Santo Tomás. Habiendo destruido los valores teológicos distintivos de esa iglesia, la asamblea resolvió borrar todos los lazos culturales que la ligaban al pasado. Los manuales de las actividades de la iglesia fueron destruidos. Registros de distritos y documentos relacionados con los contactos de este maravilloso pueblo fueron quemados. ¡Qué riqueza de la literatura evangélica fue arruinada en un instante! ¿Quién puede decirnos cuánto de la literatura destruida retrocedía aún hasta los días apostólicos que habrían arrojado gran luz sobre la obra del apóstol Tomás y sobre los primeros años de la Iglesia del Este? Muchos problemas difíciles de enfrentar. Los celosos misioneros hoy en el lejano oriente podrían haber encontrado una solución en esta literatura destruida con tanta impiedad. Se ha observado antes que algunos celebrados escritores de la iglesia asiria en Persia y en otras partes del este no solo tradujeron sus propias producciones para ser enviadas a otros creyentes en la India, sino que también tradujeron producciones de otros autores de gran valor y los llevaron a la costa Malabar. Uno naturalmente esperaría que los musulmanes quemaran y destruyeran la literatura cristiana cuando pasaron por el Asia Central, pero ¿quién podría jamás haberse esperado
que este intento de destruir ese precioso tesoro fuese originado por una iglesia que se llamaba a sí mismo cristiana? Subtítulo: El poder marítimo de los jesuitas es destruida por los ingleses. Mientras los jesuitas estaban destruyendo la iglesia del este en la India, eventos se estaban moviendo hacia una revolución mundial en Europa. En 1852 los jesuitas habían efectuado su nueva traducción de la Vulgata latina en inglés para oponerse a los poderosos efectos de la Biblia traducida por William Tyndale, el cual tradujo la Biblia al inglés en 1525 del texto recibido o textus receptus en griego. En 1582, el Nuevo Testamento jesuita en inglés declara en su prefacio su oposición al Nuevo Testamento valdense. España usó todo su poder y riqueza que había obtenido de sus posesiones en el Nuevo Mundo para enviar a la más grande flota naval que el hombre haya visto. Ella acababa de conquistar a Portugal y así poseyó los navíos de dos países. Una flota cercana de 130 barcos españoles, grandes y pequeños, algunos armados con 50 cañones, navegaron por el canal inglés para llevar a cabo por la fuerza la ruina del protestantismo inglés. John Richard Green nos da esta información acerca de la Armada Española. Dentro de la misma armada, sin embargo, toda esperanza se había esfumado. Removidos por el viento y por el mortal fuego inglés, sus barcos se despedazaron, sus mástiles fueron destruidos, los galeones se convirtieron en meros mataderos. 4.000 hombres murieron y como pelean bravamente los marineros fueron atemorizados por la terrible matanza. El mismo Medina estaba desesperado. Estamos perdidos, señor Oquenda, le gritó a su valiente capitán. ¿Qué vamos a hacer? Pero Oquenda permaneció solo y un concilio de guerra resolvió volver a España. Tomado del libro Grimm, una carta, Historia del pueblo inglés. Capítulo 6, parte 26. Subtítulo: Gloriosa revuelta de los cristianos de Santo Tomás. La victoria de los ingleses sobre España pavimentó el camino para que los jesuitas fuesen derrotados en Costa Malabar. Fue varios años antes que el pleno significado de la conquista sobre la Armada Española preparó su camino hacia el oriente. Un rayo de luz fue visto por los sufridos cristianos de Santo Tomás. Ellos gimieron con lo que llamaron el cautiverio babilónico. Aborrecían la adoración de imágenes, la adoración de reliquias, las procesiones, el incienso, la confesión y todas las ceremonias que sus padres no conocían. Ellos anhelaban los claros torrentes de las escrituras, añoraban la literatura que la iglesia había promovido desde los días de los apóstoles, mientras meditaban en la ciudad que posee fundamento, cuyo constructor y hacedor es Dios. Su espíritu ardía dentro de ellos. Entonces ocurrió un evento que causó la revolución de entre el pueblo. Las sucesivas victorias del duque y de los ingleses sobre los ejércitos papales en la India habían abierto el camino para que el patriarca de Babilonia ordene y envíe una nueva cabeza a la iglesia de la India, Ajatayá. Él fue apresado cuando llegó a Mailapore, cerca de Madrás. Fue enviado por un barco a Goa y fue quemado en la estaca. Inmediatamente surgió un grito de horror en las iglesias malabares. En las convocatorias de protesta vinieron de pueblos y de villas. Delante de una gran cruz en el lugar cerca de Cochin, estos se reunieron por miles para oponerse al papado. Como todos no eran capaces de tocar el sagrado símbolo, fueron extendidas largas vestiduras, las cuales aseguraron firmemente mientras retiraban el voto, renunciando a su lealtad a Roma. Esto sucedió en el año 1653 y el incidente es conocido como la Cruz de Coanán. Cuando los líderes papales vieron que habían perdido cerca de 400.000 cristianos, inmediatamente despacharon monjes para que fueran allá y, si fuese posible, remediaran el desastre. El resultado, dice Adeney, fue la separación de la iglesia siria, un partido adherido a la iglesia papal como romo-asirios, mientras que los espíritus más atrevidos
se fueron a las usanzas sirias. Se estima que los primeros, ahora conocidos como Tutenkor o la nueva comunidad, que ahora son como 110.000, mientras que los últimos, los Palayakoor, o la antigua comunidad siria, llega a los 333.000. Escrito por Adeney en el libro La Iglesia Griega y del Este, página 530. Aún existen divisiones entre estas líneas y hay un gran campo para la evangelización, por aquellos que le dan a la Biblia el primer lugar para hacer avanzar el reino celestial. Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.